Ante todo, buenos días. Estamos ante la presencia del Señor en esta mañana y hemos leído un versículo muy conocido que nos habla de cosas secretas que pertenecen a Jehová y otras que son reveladas, que en original la palabra revelar significa la palabra desvelar, son desveladas, dice, para nosotros y para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las que son reveladas, lo que es revelado por Dios, es para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todo lo que está revelado, todo lo que tenemos en la palabra de Dios, que es la palabra revelada de Dios. La mente de Dios desvelada, revelada por medio de palabras humanas. La mente de Dios puesta en palabras humanas para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vemos también este versículo que pertenece al Deuteronomio, pertenece al Antiguo Testamento y a la dispensación de la ley. Es un versículo que podemos hacer nuestro, que factiblemente, muy posiblemente, del todo seguro, podemos decir que las palabras reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y vemos la responsabilidad como padres que tenemos de poner en contacto a nuestros hijos con la palabra de Dios. Yo soy la tercera generación de creyentes de mi familia. Aquí tengo a mi padre, que me supo transmitir eso que dice aquí, la palabra de Dios. Las cosas reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos. Él me puso en contacto con la palabra de Dios. No es por tradición, como puede ser un católico. Yo soy católico por tradición, porque he nacido en una familia católica y por tanto soy católico. No así en los hijos de Dios. No es algo que pertenezca a una tradición, a una costumbre, a algo que deviene con la familia, sino que es una verdad espiritual, es algo que pertenece a la vida eterna. No es nuestra obra como padres la que convence a nuestros hijos para que sean hijos de Dios, es el Espíritu Santo que obra en nuestros hijos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, poner fe en la palabra de Dios, es aquello que lleva a nuestros hijos, que nos lleva a nosotros a conocer a Dios, a tenerlo como nuestro Salvador. Así vemos también en este versículo solamente este inciso de inicio, la responsabilidad que tenemos como padres, de poder transmitir la verdad de Dios, de poder poner en contacto la palabra de Dios verdadera a nuestros hijos, para que ellos en un momento, cuando el Señor abra sus corazones, puedan entender lo que el Señor quiere de ellos, que se arrepientan, porque todos somos pecados sin excepción, y puedan conocer a Cristo como su Salvador. Todos necesitamos ir a Dios. Dios es un Dios personal, que busca a cada persona, a cada hijo, a cada padre, a cada hermano, para que le conozcan de verdad, porque Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Y vivimos en un mundo en el que no hay suficiente con conocer lo que creemos, sino también donde tenemos que ser capaces de explicar de una manera razonable, de una manera razonada, el por qué lo creemos así. El cristiano tiene esa gran responsabilidad de defender su fe, lo que cree y por qué lo cree. Dar razón de su fe, nos dice la Escritura. Tenemos que saber dar razón de lo que creemos, no lo que creemos, sino por qué lo creemos. Y hay un dicho que nos dice, de un pensador cristiano, que nos dice: la vida no examinada no vale la pena de ser vivida, y la fe no examinada no vale la pena de ser creída, para ser creída. Tenemos que ponernos delante del Señor y que el Señor haga la prueba de nuestra fe, de lo que creemos. Y debemos ser capaces de explicar a los que no creen el porqué de lo que creemos, de una manera razonada. No lo que creo yo, sino por qué lo creo, y de qué manera lo creo y por qué lo creo así. Y ese es el tema de esta mañana que nos va a ocupar. Vamos a explicar sencillamente, con palabras bastante sencillas, el por qué creemos que la Biblia es la palabra verdadera de Dios. Toda ella, sin excepciones, desde el Génesis al Apocalipsis, toda ella es palabra de Dios. Salió de la boca de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida. Sabemos que al inicio Dios insufló aliento de vida al hombre, y Dios también insufló de la palabra de Dios la vida, porque la palabra de Dios es una palabra viva y fructífera que produce salvación a nuestras almas. La palabra inspiración
En el original significa eso, expirado, ha sido algo expirado de Dios, dado de Dios en el aliento, Dios expirado de Dios para que podamos conocerlo. No es una palabra de hombre la Biblia, y si lo es, no nos serviría de nada. Es la palabra de Dios. Por eso en esta mañana debemos hacernos esas preguntas. ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Es realmente la palabra de Dios inspirada de Dios o meramente una invención humana? Dios se ha revelado por medio de la palabra escrita. Así nos hablaremos en esta mañana de conceptos de inspiración y de los conceptos también del concepto de revelación. Si la Biblia es solamente un libro humano que pertenece al hombre, poco vamos a conseguir. El razonamiento del hombre es un razonamiento perdido, es un razonamiento manchado por el pecado. Y creer que la palabra de Dios es palabra de hombre no nos serviría de nada. Si no es palabra de Dios, no nos sirve de nada. No hay revelación de Dios. Si Dios no se revela, no puede haber revelación de Dios. El hombre no puede conocer a Dios si no Dios se revela de una manera tangible, de una manera en que lo podamos entender. Y hay teologías por este mundo que dicen que no existe una verdad final, no existe un infierno, no existe una condenación, no existe tantas otras cosas que la palabra de Dios dice que existen. Es una teología que es un sinsentido. Cuánta teología hay de eso, cuánta filosofía humana nos envuelve, que una teología o una filosofía sin sentido que niega la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y vivimos, y se ha dicho muchas veces, en un mundo donde no existe la verdad absoluta, todos son verdades relativas. Yo tengo tu verdad, tú tienes tu verdad, la podemos compartir, pero es tu verdad y es mi verdad, no existe una verdad en mayúsculas, en absoluto. Y ahí encontramos en contradicción con lo que es la palabra verdad. Verdad no exime todo lo que no sea verdad, es un absoluto la palabra verdad. Donde hay verdad no puede haber otra cosa, solamente verdad, no mentira, no hay absoluto, no hay relativos cuando decimos que la palabra de Dios es verdad, cuando decimos que Dios es un Dios de verdad. Y la palabra de Dios no intenta explicarnos que Dios existe, porque ya lo da por hecho, cuando nos dice en el principio crió Dios los cielos y la tierra, este era el principio de la creación. Nos dice más la palabra de Dios, el que no cree en Él es necio. Lo dicen los salmos tantas veces, en un salmo que se repite 2 veces, dijo el necio en su corazón no hay Dios. Y ese es el intelecto humano que niega la verdad de Dios, ese es el racionalismo humano que niega la verdad de Dios. Cuando niega por razonamiento lo que podemos ver en la naturaleza, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice todo aquello que es de Dios y que el hombre niega en su racionamiento, imbuido por orgullo del pecado y por su rebeldía en contra de Dios. Dios nos dio su palabra, nos dio lo que tenemos aquí, esos libros, esos 66 libros que conforman la palabra de Dios, que es la Biblia, la Santa Biblia. Y si es palabra de Dios, no puede ser pasada por alto, no es palabra humana. Y si es palabra de Dios, tenemos que hacer caso porque Dios nos tiene que decir algo. Si es la palabra inspirada de Dios, significa que Dios produjo en esas palabras algo que Él quiere que entendamos. Pues si es inspirada de eso, es una palabra inerrante. No puede haber ningún error en la palabra de Dios, de ningún tipo, ni científico, ni moral, ni ético. Todo es verdad y todo en Dios es verdad. Y la palabra de Dios es verdad del Génesis, como dije antes, del Génesis al Apocalipsis. En la palabra de Dios encontramos cómo tenemos que vivir. Y si vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, con sus enunciados, si creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos vida eterna ahora y por la eternidad. Y si por el contrario no creemos, rehusamos creer en el Hijo que murió por nosotros, por nuestros pecados, la palabra de Dios también es tajante, no admite relativos. Dice que estamos condenados si no creemos en Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en propiciación por todos nuestros pecados, ocupando nuestro lugar en la cruz, derramando su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado y alcanzáramos la salvación eterna. Por eso la palabra de Dios, la principal virtud es vida. La palabra de Dios es una palabra vida, nos da vida y vida eterna, pero al mismo tiempo denuncia que si no crees, eres condenado, estás en muerte.
Por eso la Biblia es un libro muy especial, no es un libro de preceptos morales como puede ver tantos otros libros, ni de normas para regirse éticamente como puede ver tantos otros libros en el mundo y de tantas otras religiones. Solamente la palabra de Dios nos dice que cree en mí tiene vida eterna. Y esa simple frase que encontramos en un versículo de la Biblia, no hay ningún escrito filosófico, no hay ningún escrito religioso, de ningún tipo de religión que exista esa palabra, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es un principio vital, de creer en Cristo conduce a la vida eterna y no creer a la condenación eterna. Y esa simple frase no la encontramos en otro sitio, sino en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y para entender la Biblia, lo principal, el principio básico es, debemos entender qué es la inspiración y cómo Dios se ha revelado, y la revelación. Nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, ese versículo tan conocido, que todos sobradamente conocemos, nos dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra inspirada, como decía al principio, significa exhalado. Ha sido exhalada de Dios. Dice toda escritura. Toda escritura, la palabra toda está en el original. Y toda escritura no solamente es el Antiguo Testamento, sino también todo, no es el Nuevo Testamento, perdón, porque muchos hacen inciso en que quizá el Nuevo Testamento está más inspirado por Dios que el Antiguo. Eso serían teorías falsas en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ha salido de su boca, ha sido exhalada de Él. No es una palabra humana, es una palabra que viene de Dios, que ha sido exhalada por Dios, y para que fuera registrada. Y vemos también en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos 20 y 21, otra frase también muy conocida que todos también podemos tener en mente, que nos dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. No es el resultado, por tanto, de ninguna voluntad humana o de ninguna invención humana, dice, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo y fueron llevados, el original, fueron conducidos por el Espíritu Santo a registrar lo que el Señor quería. Es ahí donde interviene el elemento humano. El elemento humano no es en base a mi inteligencia, sino en base a lo que Dios quiere. Dios condujo a los escritores bíblicos a registrar lo que salió de su boca, lo que estaba en su voluntad, lo que debía ser revelado al hombre, porque como hemos leído hay cosas que el hombre no le van a ser reveladas, que pertenecen al secreto y que están en Dios y que nunca serán reveladas, que solamente le pertenecen a Él. Por tanto, vemos cómo fue la palabra exhalada. A mí me gusta verlo muy gráficamente, cómo Dios inspiró la palabra, la dio y fue recogida por elementos humanos. La mente de Dios, aquello que no podía ser conocible ni por la voluntad humana ni por la sabiduría humana, fue dada por Dios, fue exhalada por Dios, para que un elemento humano santificado pudiera recoger la voluntad de Dios y pudiera ser registrada de una forma escrita, que es la mejor forma de registrar las cosas. Cuando una cosa queda escrita podemos acudir siempre allí, y cuando está fielmente escrita y pertenece a Dios, es verdad, podemos siempre acudir a la verdad. Tenemos un registro escrito, tenemos unos capítulos que no son, evidentemente no son inspirados, ni versículos, los números no fueron inspirados, pero nos dan una guía para poder acudir rápidamente a todos los pasajes de la palabra de Dios. Tenemos el registro escrito de la voluntad de Dios, la absoluta voluntad de Dios revelada, y no hay más revelación que la que está aquí. Por tanto, vemos que la inspiración viene de Dios. Y Dios inspiró por el Espíritu Santo a que fuera registrada y utilizó a los escritores bíblicos, utilizó el elemento humano. Y vemos cómo
¿De qué manera inspiró Dios a esos hombres? Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta para entender la esencia de la inspiración. ¿Cómo tendrían que encontrarse esos santos hombres de Dios delante de la presencia de Dios para que pudieran ser utilizados por Dios? No puede ser cualquiera, no podía ser alguien que viviera en pecado, no podía ser alguien que se rebelara en contra de Dios, tenía que ser alguien que hiciera la voluntad de Dios, que estuvieran preparados, y Dios los preparó de antemano para que pudieran registrar lo que el Señor quería. Eran vasos santificados, como nos dice la palabra de Dios, para los usos del Señor. Y exigía una preparación espiritual. Nos dice la misma palabra de Dios que Dios preparó un cuerpo humano para la revelación de su Hijo Jesucristo, y lo vemos en Hebreos 10:5. ¿Cómo iba a preparar el elemento humano para que fuera registrado también la palabra de Dios de una forma fiel? ¿Cómo preparó a esos escritores bíblicos para que pudieran ser influidos y conducidos por el Espíritu Santo para registrar la plena voluntad de Dios, fiel, sin ningún tipo de error? La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible, no contiene error ninguno, ni falta nunca a la verdad, nos duela o no nos duela, nos corrija o no nos corrija, nos guste o no nos guste. La palabra de Dios es una palabra fiel en todos sus aspectos. Vemos también otra característica única en la inspiración, que es como el Espíritu Santo actuó en esos elementos humanos. Fue un trabajo conjunto, fue un trabajo entre el Espíritu Santo que obraba en las almas y los corazones de los escritores bíblicos, de manera que se garantizara que lo que había escrito era la voluntad de Dios. Y la inspiración nos garantiza la revelación. ¿Por qué nos garantiza la revelación? Porque si no hay una inspiración de Dios, lo revelado no es fiel. Por tanto, antes de revelarnos, tenía que ser inspirada por Dios, la palabra de Dios, porque otra revelación que no viene de Dios es una revelación extraña, una revelación que no pertenece a Dios. Preparación espiritual, un esfuerzo conjunto, trabajando el Espíritu Santo en los corazones y las mentes de los escritores bíblicos, para que se garantizara la total inerrancia. Y al mismo tiempo los autores de los escritos utilizaron también su propio estilo en la escritura. No escribe de la misma manera el apóstol Pablo que el apóstol Pedro, no escribe de la misma manera Juan que Lucas. Son estilos diferentes, pero inerrantes. Dios no desechó el estilo, la capacidad del estilo propio de cada escritor y de cada hijo de Dios en la transcripción de la voluntad de Dios, sino que Dios lo utilizó, pero sin error ninguno, de una manera infalible. Y vemos en pocas ocasiones también como Dios también dictaba directamente lo que tiene que ser escrito, de manera directa, palabra por palabra y frase por frase. Encontramos ahí muchos ejemplos. Deuteronomio, por ejemplo, 18:18 nos dice: profeta le resucitaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es un dictado, es la mismísima, ¿no? Utilizando ese superlativo, es la mismísima palabra de Dios, dictada por Dios mismo para que los escritores bíblicos la registraran literalmente, conforme a cada una de las palabras que el Espíritu Santo le había dicho que registraran. Escribieron la mismísima palabra de Dios. Y uno de los conceptos también interesantes es observar que la palabra de Dios, siendo inerrante, y también sin embargo utiliza ese elemento humano. Vemos ahí también cómo el Señor nos tuvo compasión, cómo el Señor utilizó ese elemento humano para transcribirla, para que la pudiéramos entender. Y me gusta mucho pensar cómo la mente de Dios es una mente perfecta, una mente que no podemos conocer, utiliza el lenguaje humano, y el lenguaje es algo que pertenece a Dios. El lenguaje humano no es algo que los animales irracionales lo tengan, es algo que pertenece a Dios. Y a veces
pensamos que el lenguaje es algo que surgió con el tiempo, pero el lenguaje es una característica de Dios, de relación entre las personas trinitarias, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así vemos que Dios utiliza un lenguaje para entendernos, el lenguaje escrito principalmente. Y eso es la inspiración. Dios dando las palabras, dando todo un cuerpo de verdad, de doctrina en toda la palabra de Dios para que fuera transcrita de acuerdo a lo que Él quería. Y fue transcrita de una manera fiel, de una manera verdadera. Y vemos más allá, después de la inspiración, ¿qué es la revelación? La revelación es, como dije, es un desvelamiento. Dios ha revelado algo, se ha desvelado su ser y su verdad, lo que Él es y lo que Él quiere de nosotros y de todos los seres creados y de nosotros como personas, que tenemos que tener una responsabilidad delante de Dios, que es nuestro Creador y que también es nuestro Señor. De revelación hay dos tipos principales de revelación: la revelación natural, que es lo que vemos con nuestros ojos, dice el Salmo 19, 1 y 2, que los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. Y esa revelación natural, podemos entender mucho de lo que Dios es. Por eso el racionalismo humano es un racionalismo que no tiene sentido, es un racionalismo que esconde la cabeza ante las evidencias externas de la existencia de un Dios creador, de un Dios que es todo sabio, de un Dios que diseñó todas las cosas de una manera parecida, en base a un diseño parecido. Si antiguamente no se conocía nada de la genética, ni prácticamente nada de muchos avances, y la genética nos demuestra cómo en esas pocas palabras, en esas pocas letras, la combinación de todos esos pequeños elementos produce tal cantidad de información para que un ser, para que un cuerpo humano pueda ser desenvuelto, pueda crecer conforme a unas directivas que ya están en los genes, que están en cada célula de nuestro organismo. Y el cuerpo humano es una maravilla. Hay pocos médicos que sean ateos, porque ven la maravilla de lo que es el cuerpo humano, cómo se interrelaciona, cómo cada cosa ocupa su lugar. Es una maravilla eso. ¿Y quién no es una maravilla mirar el universo, cómo está formado? ¿No es una maravilla entender cómo la Tierra está en esa posición, cómo se mueve de esa manera, cómo el Sol está a la distancia requerida para que no nos quememos o para que no nos enfriamos totalmente? Todo está en su punto, en un punto preciso, la precisión de Dios en lo creado. Cuando vemos una planta, cuando vemos la vida, enseñarme en un planeta donde sea capaz de, en un pequeño terrón de arena, producir una planta, o entre una hendidura de una roca encontrar una planta, encontrar una flor. No hay en otro sitio, es un planeta de vida, porque Dios es un Dios de vida. Y el hombre conduce, la experiencia del hombre, lo que el hombre, Dios, imbuido por el pecado, imbuido por Satanás, influenciado por Satanás, le conduce a la muerte. Por eso estamos como estamos. Por eso no esperemos que nuestra sociedad vaya mejor, no esperemos que esta crisis financiera termine y volvamos a vivir mejor y para adelante, sino que todo va enfocado a una disolución de lo que conocemos ahora. Todo va enfocado a la tribulación, al anticristo. Y vemos también que no es suficiente la revelación natural para que entendamos lo que Dios quiere. Hay una revelación especial, que le llamamos especial, que es Dios revelándose a sí mismo mediante la palabra. La naturaleza nos declara la necesidad de un ser creador, pero no nos puede explicar los atributos de ese ser. Dios se revela al hombre en palabras. Ese es el sentido más pleno de la revelación. El hombre puede conocer a Dios solo en tanto que Él se revele o desvele a sí mismo. Y ha sido declarada la palabra de Dios en muchos versículos, en Gálatas 1:11 y 12, en Apocalipsis 1:1, en Efesios 3:5, en Romanos 16:25 y 26, en 1 Corintios 2:10. No es suficiente con conocer lo que el mundo es, lo natural, sino que necesitamos una revelación de lo que Dios es y de lo que Dios quiere de nosotros.
porque es nuestro Creador y tiene la autoridad suficiente para decirnos cómo debemos vivir en esta vida, para ser agradables, no para sobrecargarnos, no para llevarnos a una vida de congoja o una vida de sufrimiento, sino todo lo contrario. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando Dios es nuestro Salvador, todo lo demás queda minimizado y podemos gozarnos en lo que Dios es, a pesar de toda circunstancia, a pesar de que podamos tener o no tener trabajo, a pesar de que las cosas vayan bien o vayan mal. La profundidad del gozo que da al conocer al Señor y tener al Señor al corazón no lo puede dar nadie ni nada. Por eso es importante que, si entendemos que la palabra de Dios es una palabra inspirada de Dios, que viene de Dios, y que es una palabra revelada, que se ha sido desvelada para que podamos entender la palabra de Dios, que le hagamos caso. Si alguien aquí no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, yo le invito a que entienda, a que lea la palabra de Dios, porque la fe viene por eso, por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué bueno podemos oír la palabra de Dios? Cuando la leemos estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos se han convertido, que no eran hermanos antes, solamente con una porción de la palabra de Dios, solamente con un tratado, solamente con acudir a internet? Porque no entendían y fueron conducidos, guiados por el Espíritu Santo, a entender cosas que no entendían. Eso es otro concepto que sería muy bueno estudiar más adelante, la inspiración, la revelación y la iluminación que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones, para que no entendiendo nada se han abierto nosotros los ojos y podamos entender lo que nos dice. Si esto es para mí, si yo estoy viviendo en pecado, si merezco la vida eterna, ¿cómo puedo ser salvo? Y aquí encontramos el cómo puedo ser salvo. Y aquí encontramos toda la verdad de la palabra de Dios. Y la inspiración y la revelación son necesarias, son muy importantes, pero el Señor tiene que iluminarte. Tiene que iluminarnos a todos para entender la palabra de Dios. Si no te ilumina, viene a ser un libro más. No porque no tenga en sí la virtud de vida, sino porque no podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Cuando nuestro corazón está dispuesto, cuando decimos, Señor, quiero entender, quiero buscarte, no te conozco, el Señor abre nuestros entendimientos, nos ilumina para que podamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la principal voluntad, lo primero que debemos entender es que Dios quiere que vivamos. No quiere, dice, la muerte del impío, sino que todos también procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Esa es la principal virtud, porque en eso nos va la vida. Es un elemento vital. Si no conozco al Señor como mi Salvador, ¿de qué me sirve conocer la palabra de Dios en todos los otros aspectos? La principal iluminación, lo que nos lleva al Espíritu Santo, lo primero, a alguien que no conoce al Señor, es a conocerle, es a que se arrepiente de sus pecados y ponga fe en la obra del Señor Jesucristo, que hizo en la cruz para alcanzarnos. Y es de su voluntad, y solo de su voluntad, que somos salvos. Allí no hay intervención humana. Dios lo ha dado todo por gracia. Allí no hay merecimientos humanos, no porque sea más bueno, no porque haga bien al prójimo, no porque me entregue en causas sociales, no porque trabaje en una ONG. Eso realmente es algo bueno, necesario, pero eso no nos conduce a la vida eterna. Lo que nos conduce a la vida eterna es reconocernos lo que somos, pecadores delante de Dios. Y es una verdad incuestionable, porque no hay nadie aquí que no muera, porque la paga de pecado es muerte. Y eso es una verdad universal, no hay nadie que no vaya a morir, si el Señor lo viene a buscarnos antes. ¿Por qué morimos? Porque hemos pecado. Si no hubiéramos pecado, no moriríamos, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva, es vida eterna. ¿En quién? ¿En nuestros méritos? No. ¿En lo que el predicador me dice? No. ¿En lo que yo puedo creer de aquel hombre que es una eminencia? No, dice. Es vida eterna, es el regalo de Dios, el don es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es una maravilla tener a Jesucristo en nuestros corazones. Él nos ayuda a entender la palabra de Dios, Él nos ayuda a amarle cada día más. Cuanto más amamos a Jesucristo, más amamos su palabra. Cuanto más amamos su palabra, más amamos a Jesucristo, porque vemos lo que Él ha hecho por nosotros, vemos cómo se entregó, no mereciendo nada, mereciendo la condenación, Él se dio por nosotros. Y toda la Biblia es inspiración, aunque no todo es revelación, hay cosas que ya los escritores algunas cosas conocían. Por ejemplo, Pablo ya sabía, cuando habla de los poetas, lo que habían dicho, en Hechos, en Tito 1:12,
Dios inspiró por el Espíritu Santo para recordar esos dichos que habían dicho otros, pero inspiró, lo llevó a la cabeza para que fueran registrados esos dichos de los poetas paganos, para que fueran registrados exactamente bien, correctamente transcritos, sin error, y a cosas que se conocían, cosas que podían conocer, pero que Dios inspiró para que se fueran registradas correctamente, inspiradas por Él. Y hay muchas cosas que los hombres y los escritores bíblicos escribieron sin conocer lo que escribían. Daniel no conocía de las visiones, como hemos estado viendo estos días en los estudios. Y cuántas cosas reveladas del Apocalipsis no fueron entendidas, no podían ser entendidas por Juan. Todo lo que es profecía y revelación directa de Dios, porque si Dios nos revela el futuro, nosotros tampoco lo podemos conocer. Y Dios ha revelado también nuestro futuro, de vida o de muerte eterna en las palabras de Dios. Conocer a Cristo es vida, no conocerle es muerte. Y vemos como muchos de los temas fueron registrados de acuerdo a lo que el Señor quería, a la voluntad de cada uno de sus escritores. Y el Señor daba a cada uno lo que le correspondía, y a veces no entendían lo que escribían. No podían, a veces escribían en los salmos mesiánicos, se escribían cosas que pertenecían al Nuevo Testamento, muchos cientos de años después, que nos hablaban de los sufrimientos del Mesías, de aquel que fue abandonado y menospreciado por el Padre, que nos dice, gusano soy y no hombre, en el Salmo. Son cosas que podían escribir, que escribía David, el rey David, en los Salmos, pero que no podía entender en su magnitud, porque fueron entendidas después, pero las registró de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo que inspiró Dios es verdadero y se cumple enteramente. Y así llegamos al final de este pequeño esbozo de lo que es la inspiración, lo que es la revelación y también lo que tiene que ser la iluminación en nuestras vidas, para que entendiendo todo esto pongamos en nosotros ese deseo de amarle cada día más, de entender que la palabra de Dios no es una palabra cualquiera, no es un libro cualquiera, sino que es la verdad revelada por Dios, que Dios se la sacó de su boca, la dio a entender, así como el aliento de vida entró en Adán, del polvo, había aliento de vida. El aliento de vida espiritual viene a través de la palabra, de lo que Él reveló. Y por eso también tenemos que tener como creyentes un respeto muy especial a la palabra de Dios, porque es de Él, no es nuestra, es de Él. Y como es de Él, debemos conformarnos a lo que allí nos dice. Cuando más nos conformamos, más podemos gozar de su presencia. Que el Señor os bendiga y que, entendiendo estas cosas, podamos aplicarlas en nuestra vida para que seamos muy respetuosos con la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios, amemos a aquel que es la palabra encarnada, Jesucristo, que murió por nosotros cada día más. Que el Señor así lo haga.